Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy quisiera acompañarlos con un nuevo video de nuestro canal Pentecostalismos en Chile, Historia y Tradición. También haciendo una pequeña aclaración introductoria que obviamente este canal no es que sea solamente exclusivo de Chile, sino que es como yo y un amigo con el que estamos trabajando en este proyecto somos de Chile, nos dedicamos a hacer un análisis y una investigación sobre el movimiento desde Chile hacia el mundo. Entonces, de una manera de acotar el contenido es delimitarlo y decir, bueno, nosotros vamos a analizar desde Chile las situaciones que ocurren en las iglesias pentecostales. Dicha esta aclaración, hoy quisiera acompañarlos en un video sobre un análisis de el pentecostalismo dentro de las tradiciones protestantes. ¿Por qué? Porque ha surgido una disyuntiva, más que nada en redes sociales, asociada a que si el pentecostalismo pertenece o no al ala protestante, o si es que somos protestantes eh, en sí. Y quisiera partir aclarando algunas cosas, algunos conceptos para que no se presenten más estos problemas y espero que esto les sirva a la gente como una ayuda para aclarar ciertas dificultades técnicas, teológicas e históricas respecto al desarrollo del pentecostalismo y al desarrollo de sus ramas. ¿Ya? Entonces, dicho esto, quisiera comentarles lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de protestantismo en general, tenemos que volvernos hacia el tiempo de la Reforma protestante. La Reforma protestante nace en medio de un contexto en donde la Iglesia Católica tuvo la hegemonía del pensamiento cristiano. Y esto es muy importante de aclarar y especificar. En el tiempo en que surge Lutero, 1517, un poco antes, ya él tenía un cierto pensamiento sobre la iglesia, la fe y sobre el papel de la iglesia y la Biblia en el creyente. Pero cuando surge Lutero y la Reforma Protestante, se les llama protestante porque en el fondo estaban protestando, la palabra lo dice, protestando contra el control que ejercía la iglesia. ¿Por qué el control? Porque la iglesia católica en el fondo empezó a vender indulgencias, ¿cierto? Para poder construir la Basílica de San Pedro y para poder tener algún aliciente económico. No solamente el tema pasó por la Basílica, también hay un contexto más profundo que se podría analizar en otro video o en otro contexto. Pero el tema es que la iglesia empezó a vender la indulgencia y Lutero clava las 95 tesis como una forma de protesta en contra de esa venta de indulgencias, que en el fondo era vender la salvación, porque en el fondo, si no me equivoco, fue Tetzel el que dijo que las almas salían del purgatorio en cuanto caía la moneda al frasco o al lugar donde se depositaba. Entonces, eh, Lutero reacciona a eso y las 95 tesis se toman como una especie de protesta. Y no solamente porque se clavan las 95 tesis como forma de protesta, sino que también genera un revuelo nacional tremendo. Propone a los príncipes en contra del rey, en contra del catolicismo, que era la religión oficial de la época, no solamente del imperio. Y se genera esta especie de reforma que parte desde Lutero. También hay unos pre-reformadores como John Hus o John Wycliffe que hablan sobre y advierten sobre la corrupción de la Iglesia Católica y se vuelven una forma de proto-reformadores. Luego aparecen los reformadores, entre ellos está Lutero, Calvino, Knox, ¿cierto? Zwinglio,
etcétera. Knox es un poquito más tardío, pero podría considerarse. Algunos toman en cuenta también al anglicanismo, también como parte de los movimientos reformistas. Y en este caso lo curioso es que es Enrique el que toma la iniciativa para generar una reforma en la Iglesia de Inglaterra. Entonces, ¿cómo surge el protestantismo en sí? Es un paradigma, es un problema para la historia de la Iglesia, porque la historia de la Iglesia había seguido un cierto parámetro. Por eso es que el catolicismo defiende mucho la sucesión apostólica, porque en el fondo para el catolicismo está Pedro como primer papa, y luego todos los discípulos de Pedro y de los apóstoles, ya en sucesión, año tras año. Y eso hace que hay una especie de línea de tiempo que es registrable, y que por eso es que ellos se respaldan en eso. Y hasta el tiempo de la Reforma Protestante, todo iba de acuerdo a un lineamiento, a pesar de que hay distintas separaciones entre eso, lo ortodoxo, en el año 1054, si no me equivoco, y algunas sectas pequeñas o algunas órdenes pequeñas que van arrancando también del dominio de Roma y del Papa de Roma. Dicho sea de paso, en muchas de ellos no reconocieron al Papa como el sucesor de Pedro y también como el obispo principal. ¿Para qué vamos a decir de la Iglesia Ortodoxa? La Iglesia Ortodoxa nunca reconoció al Papa como el obispo principal o que tuviera una mayordomía sobre la Iglesia. Entonces, dicho esto, la Reforma Protestante tiene un bagaje teológico e histórico, porque se forma como un punto de quiebre y forma diferentes ramas. Voy a tratar de poner ahí en el video una especie de árbol genealógico de donde salen todas las iglesias y las ramas protestantes. Entonces genera este punto de quiebre y se forman las diferentes iglesias protestantes que conocemos hasta el día de hoy. Por ejemplo, en Alemania se forma la iglesia luterana. En Ginebra, en Suiza, se forma una cierta iglesia reformada, presbiteriana, o en Escocia con Knox. Fíjense que el nombre presbiteriano viene de Knox, ya no directamente de Calvino, pero ese es un tema también aparte que hay que hablar, cómo evoluciona las doctrinas de Calvino y del calvinismo en la Reforma Protestante o en el mundo protestante. Para eso hay un historiador y teólogo muy conocido que se llama Richard Müller. Acá tengo un libro de él que se llama, lo voy a sacar las manos, Cristo y el decreto, Cristología y predestinación en la teología reformada desde Calvino hasta Perkins. Muy buen libro. Y también tengo otro por ahí, pero no lo voy a acercar porque está lejos de aquí, que habla sobre Calvino y la tradición reformada. Un libro muy bueno que explica un montón de cosas, sobre todo explica el tema de los 5 puntos del calvinismo, que dicho sea de paso, hay un punto que no fue elaborado en el tiempo de Calvino, que es el de, si no me equivoco, es de la depravación total. Sí, creo que sí. Sí, porque no existía el término en latín para hablar sobre eso. Entonces, hay ciertas tendencias a creer que toda la doctrina reformada se formó, o toda la doctrina protestante se formó dentro de la Reforma Protestante, dentro del tiempo del desarrollo de la Reforma Protestante. O sea, Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox, Thomas Cranmer en Inglaterra. El tema es que el Lutero y los reformadores o la Reforma Protestante
lo que apeló fue volver a la Biblia, fue volver a los principios bíblicos. Entonces lo que ellos estaban haciendo no era nada nuevo, solamente usaron varios recursos de Roma, que Roma tenía, entre ellos eh, una forma de orden, el magisterio, el uso de la tradición, el uso de la palabra, pero sobre todo el uso de la palabra, porque la escritura es lo que volvió a ser el centro dentro del protestantismo. Y en ese sentido, cuando nosotros vamos a la Biblia, tenemos que saber que a los primeros que se les denominó cristianos son a esos que aparecen relatados en la Biblia, que fueron a Antioquía. Entonces, en el fondo, ¿qué quiero decir? El protestantismo está basado y la reforma está basada en un alma mater, que es volver a las raíces. ¿Cuáles son las raíces? Las raíces son volver a las escrituras y volver a esa tradición apostólica que está palpada en la Biblia y está palpada en los discípulos de los apóstoles. Entonces, si nosotros volvemos a la Biblia, tenemos que entender que los que son seguidores de Cristo son cristianos, ¿ya? Y esos cristianos fueron conformando una serie de documentos y una serie de pensamientos que nos llevaron a pensar como pensamos ahora y nos llevaron a hablar y estudiar la teología como la estudiamos hoy en día. ¿Ya? Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que nos hace ser cristianos? Primero que nada, y protestantes también. Lo primero que nos hace ser cristianos, obviamente, es creer en Cristo. Pero también tenemos que entender que la Biblia es absolutamente trinitaria. En este sentido, un creyente cristiano, un protestante, tiene que ser trinitario, ¿ya? Y todos estos conceptos fueron acuñados por la iglesia, por los apóstoles y por la tradición de la iglesia. Entonces, si nosotros vamos al año 325 en el concilio de Nicea, lo que se intentó hacer fue una defensa de las doctrinas apostólicas y de el ethos cristiano, de lo que creemos nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, leemos el credo apostólico, voy a leerlo y voy a leer el credo niceno. Si nosotros leemos el credo apostólico, es un resumen de las doctrinas principales de la Biblia, de lo que debiese creer un cristiano. Ya, las doctrinas principales, ahí no estamos hablando, por ejemplo, ni de soteriología, que es la doctrina de la salvación, ni estamos hablando de escatología, que a pesar de que es una forma de interpretación bíblica, no era lo más importante cuando se conformó esto. Habían ciertas certezas, pero no era lo más importante ser amilenial, postmilenial, premilenialista histórico, dispensacionalista, etc. Entonces, leamos el credo apostólico para que vayamos avanzando y para que vayamos entendiendo el propósito del video. El credo apostólico dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, que eso ya lo vamos a aclarar, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. ¿Ya? Entonces, esta primera descripción nos hace entender que esta es un resumen
de todo lo que cree la Iglesia Apostólica. Por algo se llama el credo apostólico. Y como tal, reúne las condiciones y la terminología más importante para que alguien sea llamado cristiano. Por ejemplo, el primer punto es: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ese es un punto vital. Y se van a dar cuenta en el desarrollo de esto que esta confesión de fe, que es una especie de protoconfesión de fe, es totalmente trinitaria. Totalmente trinitaria. Porque después dice: y en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María. Nació de la Virgen, es eso, otro tema ligado también a una polémica en torno al término Theotokos, que es un término teológico que quiere decir que María es madre de Dios, ¿ya? Y usualmente esta doctrina tiene que explicarse muy bien y es aceptada por la mayoría de los protestantes. Y no quiere decir que María sea madre de Dios en un sentido cronológico, porque eso sería ilógico, sino que quiere decir que María es madre de Dios porque contuvo en su vientre al Dios Hijo, ¿ya? Y esto es muy importante de saber porque es una doctrina cristológica. Cuando nosotros hablamos de que Cristo iba a venir y iba a ser el Emmanuel, el Dios con nosotros, tenemos que saber que Él era Dios y era hombre. Tenía esas dos naturalezas. Y los que niegan esta doctrina se les llama nestorianos, porque Nestorio negaba esta afirmación, ¿ya? Y es muy importante reafirmar la doctrina del Theotokos en el sentido de que Dios es, o sea, Cristo es Dios y Cristo es hombre. Y esto de alguna manera se desarrolla en la doctrina de la unión hipostática. Él es Dios y Él es hombre. Entonces, en otro video podemos desarrollar esto y podemos hablarlo más detenidamente, que si no sé, este se va a alargar mucho, pero quiero que se entienda más o menos hacia dónde va el tema de los credos, ¿ya? Entonces dice, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, que dicho sea de paso, hace un tiempo, hace bastante tiempo, se creía que Poncio Pilato no existió, que era un mito prácticamente. Y lo bueno de la arqueología es que es una ciencia y que va, según va investigando, va desarrollando nuevas perspectivas y confirmando ciertas historias de las que no tenemos documentos o fuentes. Y se ha encontrado, estoy hablando recientemente porque es en los últimos años, no que se encontró hace un año, sino que en los últimos años se ha encontrado un mural en donde aparece Poncio Pilato descrito. Entonces, no se creía en él porque no había muchos escritos que hablaran de él. Pero hoy en día ya se ha comprobado que existió Poncio Pilato, para los que dudan de la veracidad de los relatos bíblicos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. También me podría detener en eso en otro video para explicar esas doctrinas. El tercer día resucitó entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, como dice 1 de Juan, capítulo 1, verso 2, intercediendo por todos nosotros, ¿cierto? Porque el 1 de Juan dice, hijitos míos, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para
con el Padre, Jesucristo el justo, el que está, nuestro abogado, está intercediendo por todos nosotros. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y aquí está la tercera parte de la Trinidad y de la confesión trinitaria. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Cuando hace referencia a la Santa Iglesia Católica, para que no quede ahí la duda, está hablando de la Iglesia. En ese tiempo la Iglesia, la palabra católica se hacía referencia a universal, ¿ya? Por eso dice la Santa Iglesia Católica. Las confesiones católicas en el día de hoy dicen la Santa Iglesia Católica Romana. Esa es la diferencia. Entonces, en ese tiempo hablábamos de una iglesia universal, porque era para todo el mundo. Ya, si nosotros avanzamos hacia el credo niceno, que es el credo del concilio de Nicea, vamos a ver que esta declaración se extiende. Se extiende porque tenemos que entender que todas estas confesiones fueron desarrolladas para defender la doctrina que creía la iglesia. Dice así: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, el unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios, verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, y por quien todo fue hecho, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por el Espíritu Santo fue encarnado de María, la Virgen, y fue hecho hombre, y por nosotros fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, quien junto con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, y quien habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para la remisión de los pecados y esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo por venir. Amén. Entonces, estas definiciones o resúmenes de doctrina yo las quise sacar aquí de la Biblia de la Reforma. Ustedes las pueden buscar también en internet, las puedes leer, y resumen todo lo que debiese creer un creyente, un cristiano. Entonces, ya tenemos el desarrollo de dos cosas. Primero, ¿qué es la Reforma Protestante? ¿Qué buscaba la Reforma Protestante? ¿Y qué es lo que creen los cristianos según los concilios? Ahora bien, durante la Reforma Protestante surgen una especie de también resúmenes de los puntos más importantes del Evangelio, que son las 5 solas. Ahora, esas 5 solas se fueron desarrollando con el paso del tiempo. Las 5 solas no se dieron solo en el momento de la Reforma. De hecho, la última sola, que es la Soli Deo Gloria, o solo a Dios Gloria, se desarrolló dentro del siglo XIX o el siglo XX como un concepto más visible. Entonces, esas 5 solas son parte importante de la tradición protestante, ¿ya? Y las 5 solas son el solo Cristo, sola fe, sola gracia, soli Deo Gloria, y la última es, me faltó una, sola fide, sola gracia, solo Cristo, y me falló la memoria. Lo vamos a buscar aquí para que
para que no quede falta de información. Siempre se me olvida el orden. Entonces, esas 5 solas fueron o son importantes. Sola escritura, la más importante. Sola escritura, sola fide, sola gracia, sola Christus y soli Deo gloria. Son un resumen de las doctrinas principales de la iglesia y de lo que quiere, del propósito principal de la iglesia. Son totalmente definitorias de lo que es ser protestante, porque en el fondo nosotros creemos que solo la Biblia es la única fuente de la palabra y de por donde habló el Señor. Creemos que la salvación es solo por gracia, creemos que a través de la fe nosotros somos justificados, creemos que solamente Cristo es el mediador y el que hizo ese sacrificio vicario por todos nosotros. Y creemos que todo lo que hacemos es para la gloria del Señor y lo que hace la iglesia. Entonces, dicho esto, la iglesia pentecostal ha sido acusada de alguna manera muy injusta de no respetar todas estas cosas que estoy diciendo. Por ejemplo, el tema del volver a la escritura, el tema de las 5 solas y el tema doctrinal, ¿ya? Ese fenómeno se debe usualmente por el ala calvinista más recalcitrante que suele asociarse a el mundo macarturiano o de John MacArthur. John MacArthur, también voy a poner una imagen ahí en el video, es un pastor bautista, dispensacionalista de Estados Unidos que escribió un libro que se llama Fuego Extraño. Ese libro es un problema para el mundo pentecostal, un problema grande, porque no usa fuentes documentables y usualmente la mayoría de las críticas que hace son por los excesos del mundo neopentecostal. Entonces cabe aclarar que existen ciertas definiciones dentro de lo que es ser pentecostal. Existen los pentecostales clásicos, que usualmente es el movimiento de primera ola. Existen los carismáticos de la década de los 60, en donde incluso el catolicismo se acercó a eso. Y existe la tercera ola, que son los neopentecostales. Usted usualmente nunca va a escuchar a alguien que es neopentecostal decirse así, porque es un término académico. Es un término también un poco peyorativo, pero tiene que ver con eso. El neopentecostalismo es toda la versión exagerada del pentecostalismo y exagerada en mayores proporciones, con los mayores abusos y mayores problemas que se pueden generar. Y ese es el tema del libro de MacArthur, a eso se refiere. Igual él usa cierta historia y algunos libros que usualmente no son documentos fiables 100%, otros tienen sesgo, etcétera. Además que MacArthur lee sin un contexto histórico. En la época del pentecostalismo fue un escándalo cuando surge. Entonces, ese libro ayudó a que la gente que venía del ala muy recalcitrante de MacArthur tuviera una animadversión por el pentecostalismo, porque pensaban que principalmente los pentecostales no eran sola escritura, porque creían en los dones de profecía. Ahora hay un tema ahí. Fíjense que Jonathan Black, voy a poner el libro también en una imagen ahí en el video, escribe en su libro
A 40 Question About Pentecostalismo, o en español, 40 preguntas acerca del pentecostalismo, escribe una de las cosas que yo creo que son esenciales dentro de, del ethos pentecostal. Y es que nosotros nunca hemos dejado de lado la escritura por sobre el don de profecía o por sobre las profecías personales o generales. Y él escribe sobre Seymour, un párrafo que nosotros publicamos en la página de Instagram, que los invito a que la vayan a seguir y que le pongan me gusta para que el algoritmo vaya haciendo lo suyo. Seymour dice lo siguiente: Dios nos llama a seguir la Biblia. Seymour fue criticado, perdón, esto es la cita de Black en sí, fue criticado por su ortodoxia protestante, pero no se desvió de ella. Para Seymour, este enfoque protestante ortodoxo de la Biblia era esencial para el pentecostalismo. Advirtió firmemente contra cualquier tentación de dejar que las experiencias espirituales ocupen el lugar de la autoridad de las escrituras. Y aquí viene la cita de Seymour: cuando dejamos la palabra de Dios y comenzamos a guiarnos por señales y voces, terminaremos en el espiritismo. La palabra de Dios es la ley de Dios. El Espíritu Santo vino para darnos poder, para permanecer firmes en la palabra infalible. que dicho sea de paso, eso es lo que se critica del pentecostalismo, que no nos remitimos a la palabra o en la infalibilidad de la palabra. Los pentecostales nunca deben basar nuestra fe en manifestaciones externas. Debemos guiarnos por la palabra de Dios y nuestro pensamiento debe estar en armonía con la Biblia, o de lo contrario tendremos una religión extraña. Esto lo dijo Seymour y contradice mayoritariamente a todos los dichos de John MacArthur en su libro Fuego Extraño. Miren, fíjense que termina con otra parte. Dice: por lo tanto, los pentecostales compartimos con otros hermanos y hermanas evangélicos esta comprensión de la autoridad de la Escritura, junto con un papel central para las Escrituras en nuestra adoración y piedad. Esto lo pueden encontrar en el libro que yo les dije de Jonathan Black. Aún no ha sido traducido. Yo creo que en un año más, por ahí, va a estar en español en Chile, y lo trae CLC, por supuesto. Fíjense que aquí esa acusación de que el don de profecía reemplaza la autoridad de la Escritura queda totalmente descartada. En el caso chileno también es el pastor Willy Hoover quien afirma que todas las profecías deben ser analizadas según la Biblia. Y es por eso que los pentecostales no es que creamos que las profecías personales o grupales reemplacen a la Escritura. Usualmente esas profecías o el don de profecía se remite a la edificación, como todos los dones, la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso sirve, no para reemplazar la Escritura ni para añadir, sino para la edificación. ¿Qué significa edificar? Significa construir. Ya, la palabra edificar significa construir. Eso quiere decir que estamos poniendo ladrillos o ayudando a que la gente pueda poner sus muros. Obviamente a través de la guía del Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo el que provee de ese don y el que habla. Entonces esa mala interpretación de el don de profecía ha hecho que la gente, me refiero a la mala interpretación como que nosotros le damos prioridad más a las profecías personales que a la Escritura. Esa interpretación es dañina y ha hecho que haya una animadversión y que haya un mono de paz respecto a esto. Entonces, ¿por qué me remito al tema de si somos o no protestantes? Porque en el fondo, con todo lo que yo dije ya, ¿qué es lo que te hace ser protestante? Primero, volver a la Escritura. Y fíjense que los pentecostales son uno de los mayores
artífices de una defensa de la inerrancia bíblica. ¿Por qué? Fíjense ustedes que en la época en que aparece el pentecostalismo, la teología que estaba en boga y haciéndose muy popular era la teología liberal. Yo voy a poner aquí una definición de lo que significa la teología liberal de un diccionario teológico para que ustedes la vean. Va a estar ahí de fondo, ¿ya? Entonces la teología liberal, en palabras simples, empezó a buscar respuestas desmitificando la Biblia. Y el problema de eso es que se empezaron a sacar muchos libros hablando sobre, por ejemplo, el Génesis, sobre hechos bíblicos a través de la historia, y se empezaron a cuestionar algunos temas como incluso la creación. Ya, ahí hay un montón de investigaciones en la actualidad que pueden ir actualizándonos sobre el tema, y eso no está en discusión. La teología es una ciencia también y hay investigación, y hoy en día hay un montón de aclaraciones sobre ciertas temáticas bíblicas. Pero esa teología liberal, que es diferente a la teología de la liberación, ojo con eso, la teología de la liberación es otra cosa. La teología liberal se levantó en los seminarios, porque fíjense que la teología y la doctrina de las iglesias se levantaba desde los seminarios. Hoy en día eso se ha dejado de lado, pero las iglesias todas tenían seminario y construían su teología desde ahí. Invadió la mayoría de los seminarios de las iglesias de Europa. Y el problema de eso es que le quitaba, en el fondo, le quitaba el tema sobrenatural a Dios, porque Dios es sobrenatural. Toda su obra es sobrenatural. Porque Dios, en parte de toda su magnificencia, su descripción, la descripción de los atributos, Él está por encima de todo. Entonces, quitar ciertos hechos de su sobrenaturalidad, yo creo que es un error, y Europa lo está pagando caro. Hoy en día las iglesias europeas están vacías, y están vacías porque esto ha ido evolucionando, y en otra oportunidad podría hablar de eso, pero ese es el tema. Entonces las iglesias pentecostales se levantan en respuesta a esto. Willie Hoover escribe ahí un artículo sobre la iglesia y sobre la importancia de rescatar y de proteger la doctrina. Y eso no lo hacen todas las iglesias. En el luteranismo entró fuerte la teología liberal. Por eso es que en Europa se levanta otro movimiento que se llama la neo-ortodoxia, en respuesta a los liberales. Y ahí aparece Karl Barth. Entonces, los luteranos, los anglicanos, incluso dentro del mismo presbiterianismo, se hizo famoso y popular esta corriente teológica. ¿Y quiénes fueron los que se opusieron a ello? Físicamente, en el libro de Hoover, él ataca a la teología liberal. Tiene un artículo dedicado de lleno a atacar a la teología liberal, porque él veía que estaba invadiendo los seminarios metodistas de la época de 1900. Entonces, dicho esto, los pentecostales somos personas que nos alejamos del mundo protestante, no, porque creemos lo que dice la Biblia. El mismo caso de las profecías, porque está en la Biblia, por lo que lo creemos. El tema del don de lenguas, lo mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de que si pertenecemos al mundo protestante en general, tenemos que decir que sí.
¿Quiénes no caerían dentro de esta gran gama o paleta de colores, como dice un amigo, del protestantismo? Las personas que creen herejías. Por ejemplo, los testigos de Jehová, que no creen en la Trinidad, que relegan un puesto inferior a Cristo y basan su doctrina en cosas que son totalmente rechazables. ¿Quiénes más? Eh, los unicitarios, que serían los solo Jesús, que también, o modalistas, que también es una doctrina errada, porque ellos creen que Dios se presenta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, pero que son lo mismo, son un solo Dios. Nosotros también creemos en un solo Dios. O sea, ya leímos la, las definiciones de los credos, pero en tres personas. Eh, y sé que la doctrina de la Trinidad es una doctrina muy difícil de entender, pero nosotros reafirmamos y creemos en ella. Y ellos, por ejemplo, serían personas que no caerían dentro de la categoría protestante porque no creen en las doctrinas principales y en las premisas principales que levanta el protestantismo. ¿Quiénes más? En los adventistas, que duele decirlo porque yo tengo amigos adventistas, pero no deberían llamarse protestantes porque no creen lo mismo que nosotros. Y así un montón de sectas más e iglesias que no creen en las doctrinas principales. Entonces, eso es lo que te define como protestante. Todo lo esencial del Evangelio. Y aquí no cae, como dije hace un rato, la escatología ni las posturas soteriológicas, que ese es otro tema. Yo creo que esencialmente hay un cierto egocentrismo en la gente reformada y que los hace sentir por encima del mundo que es mayoritariamente arminiano, en este caso los pentecostales, porque en el mundo reformado existe un gran trabajo teológico, que eso no se puede negar. Pero eso no quiere decir que no haya un trabajo teológico en el arminianismo. Ahora a Chile va a llegar un libro de publicaciones Kerigma, que es una teología sistemática wesleyana, que es un trabajo tremendo de Kerigma en traducir una teología propia de la teología arminiana wesleyana. Y eso no se podía hacer antes porque no había los medios o porque se hacía en inglés. O porque usualmente el arminianismo es muy difícil, se desarrolló de manera muy difícil porque los cánones de Dort prácticamente anatemizaron a Arminio y a sus seguidores. Entonces, Wesley fue uno de los mayores arminianos. Claro que él de alguna manera sistematizó un poco más su pensamiento, porque él era una persona bien ecléctica, tomaba cosas de varias ramas. De hecho, él era anglicano y se consideró anglicano hasta el fin de sus días. Entonces, es importante que nosotros sepamos que hay un desarrollo teológico arminiano wesleyano. Y a veces es la premisa de la superioridad intelectual la que hace tratar a la gente que no piensa como tú como no protestante. Pero déjenme decirles que de una definición teológica y académica, el pentecostalismo no se sale del protestantismo. El que diga lo contrario, en el fondo ni siquiera ha leído, ni siquiera debería ser digno de considerarse su opinión, porque realmente no creo que haya leído mucho, no ha leído académicos. Fíjense que uno de los mayores investigadores sobre el cristianismo primitivo es Larry Hurtado, y que era pentecostal. Uno de los mayores exegetas bíblicos que ha aparecido en la historia fue Gordon Fee, y es pentecostal. Entonces los aportes del pentecostalismo han sido tremendos, sobre todo en el último tiempo. El pentecostalismo igual tiene
como movimiento, tiene pocos años, tiene poco más de 100 años, pero ha tenido grandes intelectuales en sus filas. Así que espero que con este video quede un poco aclarado el asunto de que no hay contrariedad en ser pentecostal y considerarse protestante. Y lo último que quisiera comentarles es que busquen una declaración de fe o un artículo de fe pentecostal en donde niegue alguno de los puntos ya dichos. Y no van a encontrar ninguna. Ninguna. Porque todas las declaraciones de fe pentecostales van a poner a la escritura como el centro de el ethos cristiano y el centro de en la vida cristiana, como lo más importante. ¿Ya? La van a poner como infalible, como la autoridad máxima de la iglesia. Entonces, los retos a esas personas que le niegan el protestantismo al pentecostalismo, a que busquen una confesión de fe que niegue eso. Y de ahí conversamos. Así que de eso se trata este video. Espero que esta aclaración haya servido, les sirva como punto de análisis y que puedan aprender mediante estos videos. Pronto voy a estar grabando acerca de por qué crecieron tanto los pentecostales en una larga data de crecimiento, o por qué crecen y ahora están estancados. Y lo tengo anotado aquí. Vamos a hablar sobre el Concilio de Nicea, para las personas en un desarrollo ya más amplio, para las personas que no conocen cuál es el propósito del concilio y cuál es la importancia del credo de Nicea para las iglesias, ¿ya? Así que eso vamos a estar hablando más adelante y también de algunas otras cositas que se vienen más adelante. Espero que Dios les bendiga y nos vemos en otra oportunidad.